En el corazón de la cristiandad, durante una era de caos conocida como el Siglo Oscuro, Roma no era gobernada por la piedad, sino por el poder. Mientras los reyes y emperadores luchaban por el control de Italia, el trono de San Pedro se convirtió en el premio más codiciado. Pero los verdaderos monarcas no llevaban la corona papal ni la armadura de un guerrero. Eran mujeres, damas de una belleza legendaria y una ambición sin límites, que desde sus lujosas villas y alcobas secretas manejaban los hilos del poder. Eran las senadoras, las amantes y las madres de los papas. Esta es la historia olvidada de Teodora y su hija, Marocia, las reinas sin corona de Roma, las cortesanas que colocaron a sus amantes, hijos y nietos en la silla papal, transformando el Vaticano en el tablero de juego de su propia dinastía. Una saga de seducción, traición y poder absoluto que la historia intentó borrar, pero cuyas sombras se extienden hasta hoy. Amanece sobre Roma en los albores del siglo X. Pero no es la Roma de los Césares, ni la ciudad resplandeciente de los mártires. Es un esqueleto de gloria, un fantasma de mármol carcomido por el tiempo y la anarquía. Los acueductos que una vez llevaron agua a 1 millón de almas son ahora arcos rotos que enmarcan un cielo indiferente. El foro, corazón del mundo, es un pastizal para cabras, sus templos convertidos en fortalezas improvisadas para familias enfrentadas. Este es el Saeculum Obscurum, el siglo de hierro. Un tiempo en que la corona del Sacro Imperio Romano Germánico se ha hecho añicos y la península itálica es un tablero de ajedrez ensangrentado, disputado por duques lombardos, aventureros bizantinos y los jinetes sarracenos que acechan desde el sur. En el centro de este caos, el papado, que una vez hizo temblar a reyes, es ahora un juguete roto. El sucesor de San Pedro ya no es elegido por inspiración divina, sino por la punta de la espada de la facción aristocrática más fuerte. La Basílica de Letrán no es un centro de fe, sino un nido de conspiraciones. El poder no reside en la cruz, sino en la cantidad de hombres armados que un noble puede reunir. En este paisaje de desolación y ambición sin freno, emerge una familia destinada a dominar la ciudad y el trono papal, los condes de Túsculo. A su cabeza se encuentra Teofilacto, un hombre de inmenso poder. Ostenta los títulos de Vestararius, el guardián de las arcas papales, y Dux, el comandante supremo de las milicias de Roma. Controla el dinero y las armas, los dos pilares sobre los que se edificará cualquier nuevo orden. Su riqueza es legendaria, sus conexiones inigualables. Pero Teofilacto no está solo. A su lado, moviendo los hilos con una inteligencia aún más aguda, se encuentra su esposa, Teodora. Juntos, observan la decadencia de la ciudad eterna no con desesperación, sino con una fría y calculadora oportunidad. Saben que en una era de reyes débiles y papas efímeros, el poder real no se hereda ni se recibe del cielo. Se toma. En las calles de esta ciudad rota, entre las ruinas de un imperio, se está gestando una nueva forma de poder, uno que no se ejercerá desde un trono o un altar, sino desde la sombra, y será empuñado por una mano femenina. En el corazón del poder de los Túsculo no estaba la espada de Teofilacto, sino la mente de su esposa, Teodora. La historia la recordaría con títulos formidables: Senatrix y Serenísima Vestararisa. No eran meros adornos de cortesía, eran el reconocimiento de un poder tangible y ejercido sin disimulo. Teodora era la arquitecta de la fortuna de su familia, la estratega que veía el papado no como un fin espiritual, sino como el instrumento definitivo para el dominio secular. Mientras su marido comandaba ejércitos y contaba el oro del Vaticano,
Teodora presidía un tipo diferente de corte. Su salón, en su palacio fortificado cerca del Quirinal, era el verdadero centro de poder en Roma. Allí, obispos ambiciosos, nobles inquietos y comandantes mercenarios acudían no a pedir la bendición papal, sino a buscar el favor de la senadora. Con una palabra, podía asegurar una diócesis. Con un gesto, podía sellar una alianza matrimonial que cambiaría el equilibrio de poder en la ciudad. Era una mujer de una inteligencia pragmática y una ambición sin límites. Comprendió antes que nadie que en el siglo de hierro, la santidad era una mercancía y la silla de Pedro, el premio más codiciado. Controlar al Papa significaba controlar vastas tierras, rentas eclesiásticas y, lo más importante, la legitimidad que sólo la Iglesia podía conferir. Teodora no buscaba el poder para sí misma en el sentido tradicional. Estaba construyendo una dinastía, y sus herramientas más preciadas eran sus dos hijas, Marocia y Teodora la joven. Desde niñas, no fueron educadas en las artes de la modestia y la piedad, sino en las de la política y la seducción. Aprendieron a leer los deseos ocultos en los ojos de los hombres poderosos, a navegar las corrientes traicioneras de la corte y a entender que su linaje y su belleza eran armas tan potentes como cualquier ejército. Marocia, en particular, era su obra maestra. En ella, Teodora veía un reflejo de su propia astucia, pero magnificada por una audacia y una pasión que ella misma mantenía bajo un control férreo. La joven era hermosa, sí, pero también poseía una mente aguda y un apetito por el poder que igualaba al de su madre. Teodora la observaba, la moldeaba, preparándola para el papel que el destino, o más bien su propia voluntad, le tenía reservado. La matriarca sabía que su legado no se escribiría en piedra, sino en la sangre. Y la sangre de sus hijas estaba destinada a mezclarse con el poder más sagrado de la cristiandad, manchándolo y transformándolo para siempre. El año 904 marcó un punto de inflexión. Tras un periodo de caos y pontífices fugaces, el candidato de Teodora y Teofilacto finalmente tomó la silla de Pedro. Su nombre era Sergio, y ascendió al trono como Papa Sergio III. Su elección no fue pacífica. Fue el resultado de una violenta toma de poder que desterró a sus predecesores. Desde el primer día, Sergio III le debía todo a la familia Túsculo. Era su papa, un hombre de voluntad fuerte y pasiones terrenales, atado a sus benefactores por un pacto de poder inquebrantable. Fue entonces cuando Teodora ejecutó su jugada más audaz. Presentó a su hija Marocia, ahora una joven de apenas 15 años, en la corte papal. Marocia no era una simple espectadora. Era el ancla que aseguraría el control de su familia sobre el pontífice. Dotada de una belleza cautivadora y la inteligencia política heredada de su madre, se convirtió rápidamente en la confidente, y según cronistas posteriores como Liutprando de Cremona, en la amante del Papa. La relación entre el sumo pontífice y la joven aristócrata se convirtió en el secreto peor guardado de Roma. Para los estándares de épocas posteriores, era un escándalo de proporciones sísmicas. Pero en la Roma del siglo X, era una demostración de poder. Marocia no era una víctima pasiva. Era una operadora política por derecho propio. Su presencia en el Palacio de Letrán garantizaba que ninguna decisión, ninguna bula papal, ninguna asignación de tierras se hiciera sin el conocimiento y la aprobación de su familia. La alcoba papal se había transformado en una extensión del salón de Teodora. El verdadero triunfo de esta unión profana llegó con el nacimiento de un niño. Marocia dio a luz a un hijo, y toda Roma susurró que su padre no era otro que el propio Papa Sergio III. El niño fue bautizado como Juan.
Este no era solo un bebé, era la encarnación del plan maestro de Teodora. Su nieto, el hijo de un papa, llevaba en sus venas la sangre de la aristocracia romana y la supuesta línea apostólica. Era la fusión definitiva del poder secular y el sagrado, la pieza clave para una dinastía que no solo gobernaría Roma, sino que también poseería el papado. Mientras Marozia sostenía a su hijo en brazos, no veía solo a un infante, sino al futuro. Veía un papa que sería de su propia carne y sangre, un pontífice que no necesitaría ser controlado porque ya les pertenecía. El escándalo no era una mancha en su honor, era la primera piedra de su imperio. La década pasó, y con ella, los arquitectos del poder de los Túsculo. Teofilacto y Teodora, la pareja que había doblegado a Roma, fallecieron, dejando un vacío que muchos esperaban que destrozara a su familia. Sus rivales afilaban sus cuchillos, creyendo que sin la astucia de la matriarca, el edificio dinástico se derrumbaría. Se equivocaron, subestimaron a la discípula. Marozia, ya no la joven amante de un papa, sino una mujer forjada en la intriga, emergió de la sombra de su madre para reclamar su legado. Su primera acción fue asegurar el poder militar. Contrajo matrimonio con Alberico I, el duque de Spoleto, un formidable y ambicioso señor de la guerra. Juntos, formaron una pareja de poder que gobernó Roma con puño de hierro, aplastando a sus enemigos y consolidando su autoridad. De esta unión nació otro hijo, Alberico II, añadiendo otra pieza a su tablero dinástico. Pero el destino en el siglo de hierro era caprichoso. Alberico I cayó en batalla, dejando a Marozia viuda, pero en una posición de poder sin precedentes. Como regente de su joven hijo, se convirtió en la gobernante indiscutible de Roma. Adoptó los antiguos títulos de Senatrix y Patricia Romanorum, no como un honor, sino como una declaración de su soberanía. A diferencia de su madre, que prefería la influencia sutil, Marozia gobernaba a la luz del día. Su corte no estaba en un salón palaciego, sino en la mole inexpugnable del castillo de Sant'Angelo, el antiguo mausoleo del emperador Adriano, ahora convertido en su fortaleza personal. Desde sus murallas, dictaba sentencias, recibía embajadores y controlaba las elecciones papales. Para fortalecer aún más su posición, se casó de nuevo, esta vez con Guido, el marqués de Toscana, forjando una alianza crucial con el poder más importante del norte de Italia. Con su nuevo esposo a su lado, su control sobre la Italia central era casi absoluto. Durante este tiempo, ella fue la verdadera papisa de Roma. Fue ella quien colocó a Juan X en el trono de San Pedro, un hombre que le debía su carrera. Pero a medida que su propio poder crecía, Marozia observaba al pontífice con creciente recelo. Juan X, envalentonado por su posición, comenzaba a mostrar una peligrosa independencia, buscando alianzas fuera del control de ella. Desde lo alto de su fortaleza, mirando la ciudad que yacía a sus pies, Marozia entendió una lección fundamental que su madre le había enseñado. Un títere que aprende a pensar por sí mismo ya no es un activo, es una amenaza que debe ser eliminada. La tensión entre la creadora y su criatura se volvió insostenible. El Papa Juan X, sintiéndose atrapado por la red de Marozia, cometió un error fatal. Intentó reafirmar su autoridad, buscó el apoyo de Hugo de Arles, rey de Italia, y trató de instalar a su propio hermano, Pietro, como el nuevo duque de Roma, desafiando directamente al esposo de Marozia, Guido de Toscana. Para la senadora de Roma, esto no fue una maniobra política, fue una declaración de guerra. La respuesta de Marozia fue rápida y brutal. Una noche, las tropas leales a ella y a Guido
asaltaron el palacio de Letrán. El caos se apoderó de las sagradas estancias. No fue una batalla campal, sino un golpe de estado preciso y despiadado. Ante los ojos aterrorizados del Papa, su hermano Pietro fue abatido, eliminando la amenaza a su poder de un solo golpe. El destino de Juan X fue aún más sombrío. Fue despojado de sus vestiduras papales y arrastrado al único lugar en Roma del que nadie escapaba: las profundidades del castillo de Sant'Angelo. El pontífice, que una vez había coronado a un emperador, terminó sus días en una celda oscura, su fin exacto perdido en las leyendas y los rumores. Algunos dicen que fue asfixiado con una almohada. Su desaparición envió un mensaje inequívoco a toda la cristiandad. En Roma, el poder de Marozia era absoluto, incluso sobre el vicario de Cristo. Con el trono papal vacante, Marozia instaló a 2 pontífices débiles y de corta duración: León VI y Esteban VII, simples marcadores de posición mientras preparaba su jugada final. Su objetivo era claro: entronizar a su propio hijo, Juan, el fruto de su relación con el Papa Sergio III. Pero antes, necesitaba consolidar su poder secular de una vez por todas. La oportuna muerte de su esposo Guido le dejó el camino libre para su movimiento más audaz. Negoció su matrimonio con su antiguo adversario, Hugo de Arles, el mismo rey de Italia al que Juan X había acudido en busca de ayuda. Esta unión la convertiría no solo en la gobernante de facto de Roma, sino en la reina legítima de Italia. En la víspera de su boda, en la cima de su poder, Marozia creía haber ganado el juego. Había superado a su madre, había creado y destruido papas, y estaba a punto de ceñirse una corona real. Sin embargo, en su ambición, había ignorado una pieza crucial en el tablero: su otro hijo, Alberico II, el vástago de su primer marido guerrero. Él observaba los preparativos de la boda de su madre con el enemigo de su padre, su corazón lleno de un resentimiento que pronto estallaría en llamas. En el año 904, Roma era un campo de batalla de facciones y fantasmas. El hedor del sínodo cadavérico aún impregnaba los muros de Letrán, un recordatorio macabro de la depravación a la que había llegado el papado. En medio de este caos, un hombre regresó del exilio, no como un suplicante, sino como un conquistador. Su nombre era Sergio, y su ascenso marcaría el comienzo de una nueva era, una gobernada no desde el trono de San Pedro, sino desde los lujosos salones de la aristocracia romana. El regreso de Sergio no fue una casualidad. Fue una operación meticulosamente orquestada por el poder más formidable de la ciudad, el senador Teofilacto de Túsculo, y más importante aún, su esposa, la astuta y ambiciosa Teodora. Ellos vieron en Sergio no a un líder espiritual, sino a un instrumento. Le proporcionaron el respaldo militar y político necesario para deponer al antipapa Cristóbal y reclamar la tiara papal para sí mismo, convirtiéndose en Sergio III. Una vez en el poder, Sergio III actuó con una celeridad implacable. Anuló los decretos de sus predecesores, declaró nulas sus ordenaciones y reafirmó la validez del infame sínodo cadavérico, alineándose con la facción que lo había aupado. Roma, bajo su pontificado, se convirtió en el feudo personal de Teofilacto y Teodora. Pero la alianza entre el Papa y la pareja senatorial iba más allá de la mera política. En el corazón de esta red de poder floreció una relación que sellaría el destino del papado durante décadas. Teodora tenía una hija, una joven de belleza y ambición legendarias, llamada Marozia. Con apenas 15 años, Marozia se convirtió en la amante del Papa Sergio III, un hombre 3 décadas mayor que ella. Esta unión no era un simple romance ilícito, era un acto de Estado,
una fusión dinástica entre el poder eclesiástico y el secular. De esta relación nació un hijo, Juan, un niño cuyo destino ya estaba escrito en las estrellas de la ambición de su madre y su abuela. Mientras Sergio III se dedicaba a reconstruir basílicas y a consolidar su autoridad papal, el verdadero poder se ejercía en las sombras. Teodora, con el título de Senatrix, y Marocia, aprendiendo a sus pies, manejaban los hilos de la política romana. Nombraban obispos, distribuían favores y eliminaban rivales. El Papa era su creación, su campeón, pero también su prisionero dorado. El pontificado de Sergio III, que duró 7 años, sentó las bases de la llamada pornocracia o gobierno de las cortesanas. Fue el amanecer de una dinastía que vería a hijos, nietos y bisnietos de Teodora y Marocia sentarse en el trono papal, un legado de poder, pecado y ambición nacido de la unión entre un papa vengativo y una joven destinada a convertirse en reina. La muerte del Papa Sergio III en el 911 no supuso el fin de la influencia de Teofilacto y Teodora, sino su consolidación. Con su hombre de confianza fuera del tablero, la pareja no perdió tiempo en asegurar que sus sucesores fueran igualmente maleables. Los pontificados de Anastasio III y Landón fueron breves y tenues, meros interludios en los que el poder real de Roma permanecía firmemente en las manos de la senatrix, Teodora y su familia. El verdadero legado de Sergio III no eran sus decretos ni las iglesias que reconstruyó, sino su hijo, Juan. Este niño, nacido de la unión entre el pontífice y la joven Marocia, era el ancla de las ambiciones de su familia. Representaba la fusión definitiva de la sangre noble y la autoridad sagrada. Mientras crecía en los palacios de Roma, no era visto como el fruto de una relación prohibida, sino como un príncipe destinado a la grandeza, un peón de incalculable valor en el juego de su madre y su abuela. Teodora y Marocia, ahora las matriarcas indiscutibles de la ciudad, se dedicaron a tejer una red de poder inexpugnable. Utilizaron su influencia para elevar a sus parientes y aliados a las más altas esferas de la Iglesia y el Estado. Obispados, abadías y cargos senatoriales se convirtieron en moneda de cambio, en regalos para consolidar lealtades. La curia romana se llenó de hombres que debían su carrera a la voluntad de estas dos mujeres. La línea que separaba lo sagrado de lo profano se desdibujó hasta desaparecer. Los hijos de las nobles familias romanas, a menudo de moralidad dudosa y escasa vocación religiosa, eran nombrados cardenales y obispos, transformando la jerarquía eclesiástica en una extensión de la aristocracia. La Iglesia se convirtió en un negocio familiar, una herencia que se transmitía no por piedad, sino por sangre y estrategia. En el año 914, la familia dio su golpe maestro. Tras la conveniente muerte del Papa Landón, Teodora impulsó la elección de su propio favorito, el obispo de Rávena, quien ascendió al trono papal como Juan X. Aunque era un hombre capaz, su pontificado estuvo siempre bajo la atenta mirada de sus patrocinadores. Mientras tanto, Marocia, convertida en una estratega formidable por derecho propio, contrajo su primer matrimonio con Alberico I, duque de Spoleto, un comandante militar crucial para defender Roma de las incursiones sarracenas. Esta unión le otorgó un título, un ejército y un nuevo heredero, Alberico II. El poder de la dinastía parecía absoluto. Pero entonces, la gran matriarca, Teodora, falleció. Su muerte dejó un vacío de poder que solo una persona podía llenar. Marocia, ahora viuda, con un hijo papa en ciernes y otro hijo duque en su cuna, estaba lista para reclamar el título de su madre y gobernar Roma, no ya desde la sombra,
sino a plena luz del día. Y con su madre Teodora fuera de escena, Marozia se convirtió en la fuerza dominante y singular de Roma. Ya no era la joven amante de un papa ni la hija de la senatrix. Era una jugadora maestra por derecho propio, una viuda con un título, tierras y 2 hijos que representaban el futuro de su linaje. Su ambición, lejos de menguar, ardió con más fuerza. Comprendió que para gobernar necesitaba no solo influencia, sino un poder formal y militar. Su primer marido, Alberico I de Spoleto, le había proporcionado esto, pero su desaparición en batalla la dejó vulnerable. Marozia, entonces, utilizó el arma que mejor dominaba, el matrimonio estratégico. Su segundo marido fue Guido, marqués de Toscana, un hombre poderoso cuyo hermano era el rey de Italia, Hugo de Arles. Esta alianza no solo reforzó su control militar sobre Roma, sino que la acercó un paso más al poder imperial que tanto anhelaba. Juntos, Marozia y Guido consolidaron su dominio sobre la ciudad. El Papa Juan X, antiguo protegido de Teodora, se había vuelto demasiado independiente para el gusto de Marozia. Veía en él un obstáculo para sus planes. En el año 928, la confrontación llegó a un punto crítico. Las fuerzas de Guido de Toscana irrumpieron en el palacio de Letrán. El hermano del Papa, Pedro, un hombre clave en la administración de la ciudad, fue abatido ante los ojos del propio pontífice. Juan X fue arrastrado y confinado en el castillo de Sant'Angelo, la imponente fortaleza que Marozia había convertido en su residencia y centro de poder. Poco después, el Papa murió en su celda, en circunstancias que la historia ha registrado como sospechosas. Con Juan X eliminado, el camino estaba despejado. Marozia, actuando como la reina no coronada de Roma, procedió a instalar a 2 papas títeres, León VI y Esteban VII, cuyos pontificados fueron tan breves como insignificantes. Eran meros marcadores de posición, calentando el trono para el verdadero candidato, su propio hijo. En el 931, el momento llegó. Su hijo, nacido de la unión con el Papa Sergio III, fue elegido pontífice a la edad de 21 años. Tomó el nombre de Juan XI. Por primera vez en la historia, un papa era el hijo de otro papa. Marozia había alcanzado un poder sin precedentes. Era la madre del jefe de la cristiandad. Desde su fortaleza en Sant'Angelo, con los títulos de senatrix y patricia de Roma, gobernaba la ciudad con mano de hierro, con su hijo el Papa como su dócil instrumento. Pero para la loba romana, ni siquiera esto era suficiente. Sus ojos estaban puestos en un premio aún mayor, la corona del Sacro Imperio Romano, y para conseguirla, estaba dispuesta a casarse una vez más. En la cima de su poder, Marozia orquestó su jugada más audaz. Su segundo marido, Guido de Toscana, había muerto, dejándola viuda una vez más. Libre para volver a casarse, puso su mirada en el hombre más poderoso de Italia, Hugo de Arles, su antiguo cuñado y ahora rey de Italia. Un matrimonio con Hugo no solo consolidaría su control sobre Roma, sino que le otorgaría el título que obsesivamente perseguía, el de emperatriz del Sacro Imperio Romano. El plan era simple y brillante. Hugo marcharía sobre Roma, se casaría con Marozia y luego sería coronado emperador por el Papa Juan XI, el propio hijo de la novia. Sería la apoteosis de la dinastía de Teodora, la culminación de 3 décadas de intrigas. En el año 932, las campanas de las iglesias de Roma sonaron para celebrar la boda. El castillo de Sant'Angelo, la fortaleza palacio de Marozia, se engalanó para un banquete de proporciones regias. La nobleza romana, aunque recelosa del rey extranjero,
asistió a la ceremonia, observando cómo su senatrix se unía a un monarca. Pero Marozia, en su cálculo de poder, había cometido un error fatal. Había subestimado el orgullo de la aristocracia romana y, sobre todo, la ambición de su otro hijo, Alberico II, el joven fruto de su primer matrimonio con el duque de Spoleto. Alberico, que ahora era un joven carismático y respetado, observaba con creciente resentimiento cómo su nuevo padrastro, Hugo, trataba a su madre con desdén y a los romanos con arrogancia. Veía el futuro, un rey extranjero gobernando su ciudad natal y él mismo relegado a un segundo plano. La tensión alcanzó su punto de ebullición durante el banquete nupcial. Un gesto de desprecio de Hugo hacia su joven hijastro fue la chispa que encendió la pradera. Alberico, en un arrebato de furia calculada, se levantó y arengó a los nobles romanos presentes. Apeló a su orgullo, a la antigua gloria de Roma, y los instó a no someterse a la tiranía de un bárbaro borgoñón. Sus palabras resonaron en los corazones de una nobleza que ya se sentía humillada. El banquete se convirtió en un motín. Los nobles, liderados por Alberico, tomaron las armas. El pánico se apoderó del castillo. El rey Hugo, sorprendido y superado en número, apenas tuvo tiempo de escapar, descendiendo por las murallas con una cuerda y huyendo de la ciudad que había esperado gobernar. El sueño imperial de Marozia se hizo añicos en una sola noche. En el caos, su hijo Alberico se erigió como el nuevo señor de Roma. Y su primer acto como gobernante fue decidir el destino de la mujer que le dio la vida, la arquitecta de su propia caída. La rebelión que destronó a Hugo de Arles no solo frustró las ambiciones imperiales de Marozia, la borró del mapa político. Su propio hijo, Alberico II, el instrumento de su caída, se proclamó príncipe y senador de todos los romanos. El poder absoluto que Marozia había ostentado durante años cambió de manos en una sola noche de furia y orgullo. Para la loba romana, el final fue rápido y humillante. Alberico II, mostrando una frialdad que rivalizaba con la de su madre, ordenó su encarcelamiento. La mujer que había nombrado papas, desafiado a reyes y gobernado la ciudad eterna, fue encerrada, probablemente dentro de los mismos muros del castillo de Sant'Angelo, desde donde había tejido sus intrigas. Desapareció de los registros históricos. Su destino final, un misterio. Algunas crónicas sugieren que murió en su celda años después, una figura olvidada cuyo legado de poder fue usurpado por su propia sangre. Con su madre neutralizada, Alberico II se enfrentó a un dilema: ¿qué hacer con su medio hermano, el Papa Juan XI? La solución fue tan pragmática como cruel. Permitió que Juan XI conservara la tiara papal, pero lo despojó de toda autoridad temporal. El Papa, que debía su posición a su madre, se convirtió en el prisionero espiritual de su hermano. Sus deberes se limitaron estrictamente a las funciones litúrgicas, mientras que Alberico gobernaba el estado pontificio como un monarca secular. Roma entró en una nueva fase. Durante más de 2 décadas, Alberico II gobernó con una autoridad indiscutible. Trajo una estabilidad que la ciudad no había conocido en generaciones, sofocando las luchas internas de la aristocracia y defendiendo sus fronteras. Fue un gobernante eficaz, pero también un autócrata. El papado bajo su control se convirtió en una institución dócil, sus pontífices elegidos por orden del príncipe de Roma. La ironía era palpable. La dinastía que Teodora y Marozia habían fundado para controlar el papado a través de sus amantes e hijos, ahora continuaba bajo el control férreo de un nieto que había tenido que encarcelar a su propia madre para reclamar el poder. Alberico II, antes de su muerte en el 954,
miró hacia el futuro de su linaje. Reunió a la nobleza romana en la Basílica de San Pedro e hizo que juraran que, a la muerte del Papa reinante, elegirían a su propio hijo, Octaviano, como sucesor. Cumplieron su promesa. Octaviano, el bisnieto de Marocia, ascendió al trono papal como Juan XII. El trono de San Pedro se había convertido, en última instancia, en un regalo hereditario, el premio final en un juego de poder que había comenzado con una abuela ambiciosa, continuado con una madre implacable y culminado con un hijo que redefinió las reglas del poder en Roma. En la década de 930, Roma no se arrodillaba ante el Papa, sino ante su madre. Marocia, habiendo superado las intrigas y traiciones que definieron su juventud, había alcanzado el cenit de su poder. Ya no era simplemente la hija de un senador o la amante de un pontífice. Era la dueña indiscutible de la ciudad eterna. Ostentaba los títulos de Senatrix y Patricia Romanorum, pero su verdadera autoridad trascendía cualquier nomenclatura oficial. Desde su fortaleza, el castillo de Sant'Angelo, su voluntad era ley, y la Santa Sede, el instrumento de su ambición. Su mayor triunfo, y la más clara demostración de su poder, se sentaba en el trono de San Pedro, su propio hijo, Juan XI. Colocado en el papado por su mano, Juan era un pontífice en nombre, pero un peón en la práctica. Las decisiones eclesiásticas, las bulas papales y los nombramientos de obispos emanaban no del palacio de Letrán, sino de las cámaras de Marocia. Ella presidía los sínodos desde la sombra, dictaba la política exterior del papado y administraba las vastas riquezas de la Iglesia, como si fueran su fortuna personal. Los embajadores de reinos lejanos no buscaban audiencia con el joven papa, sino con la formidable mujer que lo controlaba. Su corte era un hervidero de política y poder, un lugar donde la lealtad se compraba con tierras y el favor se ganaba con sumisión. Roma, bajo su férreo control, experimentó una extraña calma. Las facciones nobles que antes desgarraban la ciudad con sus guerras privadas, ahora temían su ira. Ella era el eje sobre el que giraba todo el poder en la Italia central. Cada nombramiento, cada alianza matrimonial entre las familias aristocráticas, requería su bendición. Era una reina sin corona, una emperatriz sin imperio formal, pero su dominio sobre el corazón de la cristiandad era absoluto. Sin embargo, el poder absoluto es un imán para la ambición ajena. Mientras consolidaba su dinastía, al otro lado de los Alpes, un rey observaba. Un hombre con su propia sed de poder y una corona real, que veía en la Senatrix de Roma, no solo a una mujer poderosa, sino la llave maestra para forjar un nuevo imperio. Su nombre era Hugo de Arles, y su llegada a Roma cambiaría el destino de Marocia y de la propia ciudad para siempre, dominando el horizonte de Roma y vigilando el sagrado acceso al Vaticano, se alzaba una estructura colosal de piedra, el castillo de Sant'Angelo. Antiguo mausoleo del emperador Adriano, la historia lo había transformado en la fortaleza más formidable de la ciudad y en el epicentro del poder de Marocia. Para ella, este castillo era mucho más que una residencia. Era el símbolo tangible de su autoridad, la base de operaciones desde la cual proyectaba su voluntad sobre cada rincón de Roma. Sus murallas, gruesas e inexpugnables, no solo la protegían de sus innumerables enemigos, sino que también albergaban su guarnición personal, su tesoro y los secretos más profundos de su régimen. Desde sus almenas, controlaba el puente estratégico sobre el Tíber, la arteria vital que conectaba el corazón de la ciudad con la Basílica de San Pedro. Nadie entraba o salía del Vaticano sin su conocimiento y permiso. El castillo era una declaración de poder escrita en piedra. Quien controlara Sant'Angelo,
controlaba Roma. La vida dentro de sus muros era un microcosmos de su reinado, una mezcla de lujo opresivo y vigilancia constante. Los salones estaban adornados con sedas y tapices, pero los pasillos resonaban con el eco de las botas de sus guardias. Era un palacio y un cuartel al mismo tiempo. Para Marozia, esta fortaleza era su santuario y su pedestal, pero con el tiempo también se convirtió en su jaula dorada. Las mismas murallas que mantenían a raya a sus adversarios también la aislaban del pueblo romano, alimentando los rumores y las leyendas que la pintaban como una tirana encerrada en su torre de marfil. Los romanos la veían con una mezcla de temor y resentimiento, una figura distante y todopoderosa que gobernaba desde las alturas. La seguridad que le proporcionaba el castillo era absoluta, pero pagaba el precio del aislamiento. No sabía que las mayores amenazas a su poder no vendrían de un asedio exterior, sino que serían invitadas a cruzar sus puertas. Un nuevo matrimonio, una alianza política destinada a elevarla aún más alto, traería a un rey extranjero al corazón de su fortaleza. Este nuevo señor no vería el castillo como un hogar compartido, sino como un premio a conquistar, y sus muros inexpugnables pronto se convertirían en el escenario de la traición que definiría el final de su reinado. La estabilidad que Marozia había impuesto en Roma era una anomalía en la fragmentada Italia del siglo X. Esta isla de poder atrajo la atención de un depredador político de primer orden, Hugo de Arles, el rey de Italia. Hugo era un hombre forjado en la ambición, un monarca astuto y pragmático, cuyo objetivo final no era simplemente gobernar su reino, sino revivir la gloria del Sacro Imperio Romano. Para lograrlo, necesitaba la corona imperial, y solo había una persona que podía otorgársela, el Papa. Y en ese momento, el Papa era el hijo de Marozia. Para Hugo, la senatrix de Roma no era un interés romántico, sino una pieza estratégica fundamental. Casarse con ella significaba obtener el control de Roma, la lealtad del Papa y, en última instancia, la consagración como emperador. En el año 932, Hugo marchó sobre Roma no con un ejército de conquista, sino con un séquito nupcial. La boda fue un evento de magnificencia calculada, una unión que sellaba la alianza entre el poder secular del rey más fuerte de Italia y el poder espiritual y temporal de la dueña de Roma. Marozia, ahora en la madurez de su vida, veía en este matrimonio la culminación de sus ambiciones. Convertirse en la esposa de un rey y la potencial futura emperatriz consolidaría su legado y el de su familia para siempre. Sin embargo, la armonía fue efímera. Hugo, una vez instalado en el castillo de Sant'Angelo, reveló su verdadera naturaleza. Desconfiaba profundamente de la aristocracia romana, a la que consideraba voluble y traicionera. Empezó a marginar a los aliados de Marozia, reemplazándolos con sus propios hombres de confianza de Borgoña y Lombardía. Su arrogancia y su desdén por las costumbres romanas pronto comenzaron a generar un profundo resentimiento. Trataba a los nobles locales como a vasallos conquistados, no como a iguales. Marozia se encontró en una posición precaria. Su nuevo esposo estaba socavando la misma base de poder que ella había pasado décadas construyendo. La tensión creció dentro de los muros del castillo. Hugo, paranoico y autoritario, veía amenazas en todas partes, especialmente en la prole de su esposa. Fijó su recelo en un joven en particular, Alberico, el hijo de Marozia de su primer matrimonio. En la orgullosa figura de su hijastro, Hugo no veía a un aliado, sino al más peligroso de los rivales. La arrogancia es el veneno que corrompe el poder desde dentro. Hugo de Arles
sintiéndose seguro en su posición como rey consorte de Roma, comenzó a actuar no como un aliado de Marozia, sino como su superior. Su desprecio por la nobleza romana, y en particular por los hijos de su esposa, alcanzó un punto de ebullición durante un suntuoso banquete en el castillo de Sant'Angelo. La escena estaba dispuesta para la celebración, pero se convertiría en el prólogo de una rebelión. Alberico, el hijo mayor de Marozia, un joven príncipe romano de sangre noble, fue obligado a servir a su nuevo padrastro, un acto de sumisión que ya era una afrenta a su estatus. Mientras Alberico vertía agua para que Hugo se lavara las manos, un pequeño tropiezo, ya fuera accidental o provocado, hizo que derramara unas gotas sobre el rey. La reacción de Hugo fue desproporcionada y brutal. Lleno de ira y desdén, se levantó y abofeteó a Alberico con fuerza en el rostro, a la vista de toda la corte reunida. El sonido del golpe resonó en el tenso silencio del gran salón. No fue solo un acto de disciplina, fue una humillación pública y deliberada. Fue el rey extranjero castigando al príncipe romano. Un mensaje claro para todos los presentes sobre quién ostentaba el verdadero poder. El rostro de Alberico ardía, no tanto por el dolor físico como por la vergüenza abrasadora. Sus ojos se encontraron con los de su madre, Marozia, quien permaneció inmóvil, paralizada entre la lealtad a su poderoso esposo y el amor por su hijo humillado. En su inacción, Alberico vio la prueba final de que el poder de su madre había sido eclipsado por completo. La reina de Roma ya no podía proteger ni a los suyos. Aquella bofetada fue la chispa que encendió un fuego latente. Para Alberico, el insulto personal se transformó instantáneamente en una causa política. La ofensa contra él era una ofensa contra el orgullo de toda Roma. Con la mejilla marcada y el corazón lleno de una furia helada, Alberico se retiró del salón. No huyó como un joven avergonzado, sino que se movió con la determinación de un hombre que acababa de encontrar su propósito. Aquella noche no buscaría consuelo, sino aliados. La humillación pública había plantado la semilla de la venganza, y él se aseguraría de que la cosecha fuera una rebelión que sacudiría los cimientos del poder de Hugo y de su propia madre. La afrenta sufrida en el banquete fue el catalizador que Roma esperaba. Alberico, huyendo del castillo de Sant'Angelo, no corrió a esconderse, sino que se dirigió directamente al corazón de la ciudad, al pueblo. Cabalgó por las calles, con el rostro aún marcado por el golpe, y usó la humillación como un estandarte. Su discurso fue apasionado y directo. Apeló al orgullo herido de los romanos, denunciando la tiranía y la soberbia del bárbaro Borgoñón, que se había adueñado de su ciudad y había insultado a uno de sus príncipes. Recordó a la gente su linaje como nieto de Teofilacto y Teodora, verdaderos líderes romanos. Sus palabras encontraron un eco inmediato en una población que ya resentía profundamente al rey extranjero y a sus soldados. La ciudad, un polvorín de descontento, estalló. Las campanas de las iglesias, normalmente un llamado a la oración, ahora tocaban a rebato, convocando a la rebelión. La milicia romana y las familias nobles, hartas del gobierno de Hugo, se unieron a la causa de Alberico. En cuestión de horas, una turba enfurecida, liderada por el joven príncipe, se congregó a las puertas del castillo de Sant'Angelo. La revuelta fue tan súbita y abrumadora que Hugo de Arles fue tomado completamente por sorpresa. El rey, que se creía invencible tras los muros de la fortaleza, vio cómo su poder se desmoronaba. Atrapado y sin opciones, protagonizó una huida ignominiosa. Según las crónicas, descendió por las murallas del castillo con una cuerda en plena noche, abandonando a su esposa, su corona imperial soñada
y la ciudad que nunca había logrado someter. Con Hugo fuera, Alberico entró triunfante en la fortaleza. Se proclamó príncipe y senador de todos los romanos, asumiendo el control absoluto de la ciudad. Su primer acto como nuevo señor de Roma fue enfrentarse a su madre. En los opulentos salones del castillo, el hijo se encontró con la reina caída. El poder había cambiado de manos de la forma más dramática. Marocia, la mujer que había coronado papas y gobernado el Vaticano, ahora era prisionera de su propio hijo. Él, a quien ella había visto como un peón en su gran juego, se había convertido en el maestro. Para Marocia, el reinado había terminado. El castillo de Sant'Angelo, que durante tanto tiempo fue su fortaleza y el símbolo de su poder, se convirtió finalmente en su prisión definitiva, una jaula dorada de la que ya no saldría jamás. El año 932 marcó el apogeo y la aniquilación del poder de Marocia. Roma era su tablero de juego y ella movía las piezas con una maestría inigualable. Para consolidar su dominio sobre toda Italia, orquestó su tercer matrimonio, el más ambicioso de todos. El elegido era Hugo de Arles, el rey de Italia, un hombre cuya corona legitimaría el poder que ella ya ostentaba de facto. El castillo de Sant'Angelo, su fortaleza y palacio, se vistió de gala para la boda. Mármoles pulidos, tapices traídos de Oriente y el brillo del oro creaban un escenario digno de una emperatriz. Marocia, ataviada con sedas y joyas, se sentía invencible. Con Hugo a su lado, no solo era la dueña de Roma, sino la reina indiscutible de la península. Pero en la cima del poder, la sombra de la traición es la más larga. Su propio hijo, Alberico II, fruto de su primer matrimonio, observaba la ceremonia con una mezcla de resentimiento y temor. Había sido el principal instrumento del poder de su madre, pero la llegada de Hugo amenazaba su posición y quizás su vida. Hugo de Arles era conocido por su crueldad y no ocultaba su desdén por su nuevo hijastro, viéndolo como un simple obstáculo a eliminar para asegurar su control total sobre la ciudad. La tensión alcanzó su punto de ebullición durante el banquete nupcial. Un gesto, una palabra o una humillación deliberada de Hugo hacia Alberico fue la chispa que incendió la pradera. Alberico, en un acto de desafío público, derramó agua sobre las manos del rey, un insulto calculado que provocó la ira de su padrastro. Hugo lo abofeteó y amenazó. En ese instante, Alberico comprendió que su única opción era actuar o perecer. Huyó del castillo y corrió por las calles de Roma, arengando al pueblo. Apeló a su orgullo, recordándoles la arrogancia de los señores extranjeros y la tiranía que se cernía sobre ellos. El pueblo romano, siempre receloso de los foráneos y leal al linaje de Teofilacto, respondió a su llamado. Una multitud enfurecida, liderada por Alberico, asaltó el castillo de Sant'Angelo. Hugo de Arles, cobardemente, escapó descolgándose por las murallas con una cuerda, abandonando a su nueva esposa a su suerte. El asalto fue breve y decisivo. Cuando las puertas cedieron, Alberico no entró como un invitado, sino como un conquistador. Se encontró cara a cara con su madre, no como hijo, sino como su juez y carcelero. En cuestión de horas, Marocia pasó de ser la anfitriona de la boda más fastuosa de la década a ser una prisionera en su propia fortaleza. El poder que había construido con sangre, intriga y voluntad de hierro se había derrumbado, no por un enemigo extranjero, sino por la mano de su propia sangre. La reina había caído. Su corona ahora era una celda de piedra. Tras el fulminante golpe de estado de su hijo Alberico, el mundo de Marocia se encogió hasta los confines de una celda en el mismo castillo de Sant'Angelo
que había sido el epicentro de su poder. La mujer que había nombrado papas, depuesto reyes y gobernado Roma con puño de hierro, fue borrada de la vida pública de un solo plumazo. Su caída no fue seguida de un juicio público ni de una ejecución espectacular. Alberico, con una astucia política que sin duda heredó de ella, optó por un final mucho más cruel y efectivo: el silencio. La encerró en las profundidades de la fortaleza, lejos de cualquier mirada, y procedió a gobernar Roma como si su madre nunca hubiera existido. Comenzó así el último y más misterioso capítulo de la vida de Marocia. Las crónicas, que antes detallaban cada uno de sus movimientos, sus matrimonios y sus intrigas, enmudecen por completo a partir del año 932. No hay registros de su vida en cautiverio, ni de sus pensamientos, ni de su estado de salud. Se convirtió en un fantasma dentro de su propio mausoleo, una presencia ausente cuya leyenda, sin embargo, pesaba sobre la ciudad. ¿Qué ocurrió con ella en esa prisión dorada? Los historiadores solo pueden especular. Algunos sugieren que vivió durante varios años más, quizás hasta el 937, observando impotente cómo su hijo consolidaba el poder que ella le había enseñado a anhelar. ¿Sintió orgullo por su audacia o un amargo resentimiento por su traición? ¿Intentó conspirar desde su encierro o aceptó su destino con la misma frialdad con la que había sellado el de tantos otros? Otras teorías apuntan a un final más rápido, sugiriendo que Alberico, temeroso de que su madre pudiera seguir siendo un foco de conspiraciones, ordenara su discreta eliminación. Una muerte silenciosa, sin testigos, que sellaría para siempre su control sobre Roma. Esta ausencia de información es, en sí misma, un testamento del poder absoluto que Alberico llegó a ostentar. Fue capaz de borrar a la figura más poderosa de la década anterior de la historia en tiempo real. La dejó morir en la oscuridad del olvido, una suerte quizás más terrible que el hacha del verdugo para una mujer que había vivido toda su vida bajo los focos del poder. Su final no está escrito en los anales de la historia, sino en el vacío que dejó. El silencio eterno de Marocia es su verdadero epitafio, un misterio que resuena en los muros del castillo que fue su trono y su tumba. La mujer cuya voz había hecho temblar a la cristiandad fue condenada a no volver a ser escuchada jamás, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. El gobierno de Alberico II, y posteriormente el de su hijo Octaviano, quien se convirtió en el infame Papa Juan XII, perpetuó la era de control secular sobre el papado. Si bien Alberico trajo una estabilidad relativa a Roma, la institución papal continuó siendo una herramienta dinástica, un peón en el juego de poder de su familia. Esta prolongada decadencia, que se extendió por más de un siglo, sembró las semillas de su propia destrucción. La memoria del poder de Teodora y Marocia y la corrupción que simbolizaban se convirtió en una herida abierta en la conciencia de la Iglesia. Desde los monasterios más remotos de Europa, especialmente desde la abadía de Cluny en Francia, comenzó a gestarse un movimiento de purificación. Monjes y teólogos, escandalizados por la simonía, el matrimonio de los clérigos y la sumisión del poder espiritual a los señores feudales, clamaban por un retorno a los orígenes apostólicos. Este fervor reformista tardaría décadas en llegar a Roma, pero cuando lo hizo, llegó con la fuerza de una revolución. En el siglo XI, este movimiento culminó en lo que se conoce como la Reforma Gregoriana, liderada por figuras imponentes como el Papa Gregorio VII. Su objetivo no era solo limpiar la Iglesia, sino reestructurarla por completo. Buscaban crear un papado centralizado, poderoso y, sobre todo, supremo,
por encima de emperadores y reyes. Para justificar esta transformación radical, los reformadores necesitaban un enemigo, un pasado oscuro y depravado contra el cual definirse, y encontraron el villano perfecto en la era de Teodora y Marozia. Cronistas al servicio de la Reforma, como Liutprando de Cremona, tomaron los hechos de aquel siglo y los tiñeron con los colores más sombríos. Exageraron los escándalos, demonizaron a las mujeres en el poder y acuñaron el término despectivo de pornocracia o gobierno de las rameras. Presentaron a Marozia no como una estratega política, sino como una seductora sin escrúpulos, y a los papas de su linaje como monstruos de inmoralidad. Esta propaganda fue increíblemente efectiva. Al pintar el siglo X como la edad más oscura de la Iglesia, los reformadores gregorianos legitimaron sus propias y drásticas medidas. La imposición del celibato clerical, la lucha contra la investidura laica y la afirmación de la infalibilidad papal se presentaron como los únicos remedios para sanar las heridas infligidas por las reinas de San Pedro. De esta manera, la Reforma no solo cambió el futuro de la Iglesia, sino que también reescribió activamente su pasado. El legado de Marozia y su familia fue deliberadamente distorsionado, convirtiéndolas en el símbolo de todo lo que la nueva y poderosa Iglesia quería dejar atrás. Estaban borrando el pasado para construir un nuevo futuro sobre sus cenizas. El legado de Teodora y Marozia es una paradoja histórica. Por un lado, sus nombres están indeleblemente manchados por la propaganda de la Reforma gregoriana, que las inmortalizó como las arquitectas de la pornocracia. Esta narrativa, tan potente y escandalosa, ha perdurado durante siglos, convirtiéndolas en arquetipos de la corrupción y la lujuria en el poder. Son las reinas oscuras, las seductoras que profanaron el trono de San Pedro. Sin embargo, un análisis más profundo y desapasionado de su tiempo revela una realidad mucho más compleja. Para comprender su verdadero legado, es necesario mirar más allá de la crónica moralista y evaluar sus acciones en el brutal contexto político del siglo X. Roma, en aquella época, no era el centro de un imperio espiritual, sino una ciudad anárquica, presa de facciones nobles violentas y amenazada constantemente desde el exterior. En este caos, Teodora y su familia, los teofilactos, lograron algo extraordinario. Impusieron orden. Durante más de 60 años, su clan gobernó Roma, proporcionando una estabilidad que la ciudad no había conocido en generaciones. Utilizaron las herramientas que tenían a su disposición. El papado era la institución más poderosa de la ciudad, y la controlaron. El matrimonio era el principal instrumento de la diplomacia, y lo usaron para forjar alianzas. No gobernaban como santas, sino como príncipes seculares, porque eso es lo que eran. Marozia, en particular, demostró una habilidad política formidable. Sobrevivió a conspiraciones, superó a sus rivales y concentró en su persona un poder sin precedentes. Fue la primera y única mujer en ostentar los títulos de senatrix y patricia de los romanos, gobernando la ciudad con autoridad propia. Su ambición final, casarse con un rey y quizás aspirar a una corona imperial, no era un acto de depravación, sino el movimiento lógico de una jugadora de poder que buscaba la máxima legitimidad. El verdadero legado de estas mujeres no es el escándalo, sino la demostración de una forma de poder femenino que la historia posterior se esforzó por erradicar. Ellas demostraron que una mujer podía gobernar el corazón de la cristiandad, controlar el papado y dictar el destino de reyes. Fue precisamente este éxito lo que las hizo tan peligrosas para el orden patriarcal que la Reforma gregoriana buscaba imponer. La Iglesia, para reafirmar su autoridad masculina y espiritual,
necesitaba destruir no solo sus cuerpos, sino también su memoria. Su historia, por tanto, no es solo un cuento de intriga y corrupción, sino un poderoso recordatorio de que el poder no siempre ha tenido un rostro masculino, y que la historia, a menudo, es escrita por aquellos que ganan la guerra por la memoria. Hoy, cuando miles de visitantes caminan por la plaza de San Pedro o admiran la majestuosidad de la Roma papal, pocos son conscientes de los ecos de aquel siglo oscuro, que todavía resuenan en los cimientos de la institución. La historia de Teodora y Marozia no es una simple anécdota escandalosa del pasado. Es una causa fundamental de la estructura y la ideología de la Iglesia católica moderna. Cada vez que se debate sobre el celibato clerical, se está escuchando un eco de la reacción contra los papas que tenían esposas, amantes e hijos, como Sergio III o Juan X. La estricta prohibición, formalizada durante la Reforma Gregoriana, fue una muralla teológica construida para prevenir que el poder eclesiástico volviera a ser una herencia familiar, un feudo dinástico como lo fue bajo el control de los teofilactos. El poder absoluto y centralizado del Papa, su autoridad suprema sobre todos los obispos y monarcas de la cristiandad, fue la respuesta directa a una época en la que el pontífice era un títere en manos de una noble local. La Iglesia tuvo que volverse más fuerte que los reyes, precisamente, porque una vez fue más débil que una reina. El castillo de Sant'Angelo, hoy un museo que domina el Tíber, sigue siendo el testigo más elocuente de aquella era. Sus muros de piedra albergaron los amores de Teodora, las ambiciones de Marozia, el papado de Sergio, la prisión de Juan X y la tumba silenciosa de la propia Marozia. Es un monumento a su poder y a su caída, un palacio que fue a la vez trono y mausoleo. La campaña para borrar su memoria, la Damnatio Memoriae, impuesta por los cronistas de la Reforma, fue tan exitosa que durante siglos sus historias fueron relegadas a notas a pie de página o a leyendas lascivas. Sin embargo, al intentar aniquilarlas, las inmortalizaron. Las convirtieron en una advertencia, en el espectro que acecha detrás del poder papal. Su historia es la prueba de una alternativa suprimida, un tiempo en el que las llaves de San Pedro estuvieron, en última instancia, en manos de una mujer. Al atardecer, cuando la luz dorada baña las antiguas piedras de Roma, uno puede imaginar el fantasma de Marozia mirando desde las almenas de su castillo. No es un fantasma vengativo, sino uno sabio, que contempla la ciudad que una vez fue suya. Su silencio eterno es más poderoso que cualquier crónica, un testimonio de la ambición, la gloria y el precio terrible del poder en el corazón de un imperio que se pretendía divino, pero que siempre fue, y será, profundamente humano.